puede ser el mercado de Londres, puede ser el mercado de Argentina, no sé. Pero la cosa es que ese título valor se está cotizando en un mercado. Y el sub-M viene a ser el promedio de rentabilidad que tienen todos los activos que se cotizan en ese mercado. Entonces la pregunta es, en el mercado de bolsa, en la bolsa boliviana de valores, ¿cuánto se gana en promedio como rentabilidad? Eso viene a ser si me voy a la bolsa de Nueva York, puedo también preguntar y decir cuánto en promedio se gana en los títulos valores en el mercado de Nueva York. Eso viene a ser un promedio de las rentabilidades de todos los títulos valores que cotizan en esa bolsa. ¿De dónde sacan la tasa libre de riesgo? Del internet. Ahí está. Ahí pueden sacar, por ejemplo, los Morgan sacan un estudio de los análisis de riesgo país. ¿Saben en qué posición está el riesgo país en Latinoamérica boliviana? ¿Cuál? ¿Ah? No, ¿qué posición? No, ¿qué calificación recibe? En toda Latinoamérica, el país que tiene más riesgo es Venezuela. El siguiente somos nosotros. Pues en serio, están con una calificación más alta que nosotros. Salvador, todo. Supone que es más bajo, pero nosotros estamos así de abajo en materia de riesgo país. Eso lo he leído esta semana en una publicación que sacó esta firma de corredores de bolsa. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque después que veamos la aplicación de la fórmula, vamos a ver que esta fórmula corre muy bien en mercados de valores desarrollados, donde se cotiza hartas empresas, hartas transacciones, hay información abundante que no sucede en países como el nuestro. Nuestro mercado de valores es demasiado incipiente, no tenemos información estadística que nos permitan calcular parámetros constantes. Y entonces los defensores del método dicen, ok, a esta fórmula añada, aumente un más y le coloca el riesgo país. Entonces, ¿qué está diciendo la fórmula? La fórmula dice, sea cual sea el activo que tú quieres comprar como inversión, deberíamos tener ¿qué? La tasa libre de riesgo. Listo. Más la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por la B. Pero como no hay esa información en países menos desarrollados, además le dice, más vas a pedir 8 puntos porcentuales por el riesgo país. Es muy diferente si ustedes van a invertir a Alemania que venir a invertir a Bolivia. Es totalmente diferente. ¿Cuál tiene más riesgo? Nosotros. Y si tenemos más riesgo, los dueños de la plata, para venir a invertir en Bolivia, ¿qué nos van a exigir? Mayor rentabilidad. Van a decir, bueno, pues si vamos a Alemania, máximo vamos a ganar 6%. Pero si venimos a Bolivia, vamos a pedir mínimo 20%. Claro, si quiero más riesgo. Porque no se olviden lo que sucede, por ejemplo, en las películas, que uno vista de la realidad. ¿Han visto Prueba de Vida? ¿Han visto? Se trata de un tipo de una empresa petrolera yanqui que va a trabajar a Colombia, porque en Colombia también y bueno, se estaba yendo al campamento. ¿Qué pasó? Viene la guerrilla y lo secuestran. ¿Por qué? Porque eso es normal en ese país. Y secuestran a los profesionales
tiene ningún miramiento, es decir, 20.000 millones. Y obviamente ahí la trama es que la empresa se niega a pagar y obviamente el título a morir. Entonces, ¿quién es la promotora de sacarlo? La esposa. Entonces, si quieren ver la película, vean Netflix. No quieren que les cuente también. Entonces, el punto es de que si yo, como buen economista, me contratan para ir a África, donde cualquier rato matan, pero me están ofreciendo un buen salario, porque para ir ahí, ¿qué voy a pedir acá? Un salario, porque es alto riesgo, ¿no? Voy a pedir casa, voy a pedir auto, pero nada de eso importa, lo más importante es mi vida. Entonces voy a decir, bueno, ¿quieres que aquí gano $5.000? Si quieren que vaya a África, me tienes que pagar $40.000. ¿Qué estoy tratando de sacar? Es la cuota de lograr una mayor rentabilidad por trabajar en un lugar de más riesgo. Bueno, ahí vamos con el ejemplo. Volvamos a la otra fórmula. ¿Qué viene a ser beta? Beta nos mide, dice, el grado de volatilidad. Entonces la pregunta que les doy, ¿qué es el volátil? Tú no digas, ya sabes. ¿Qué es el volátil? Estar adaptado para los cambios. Porque vean, ¿qué? O sea que el cambio es continuo. Eso es el volátil. A ver, por aquí atrás tienen. Cuando la varianza es muy alta. Más sofisticado, ¿no? Cuando la varianza es muy alta. A ver, algo más fácil, palabras más sencillas. ¿Sí? ¿Ya has googleado? Claro, ya has googleado, ¿no? ¿Quién escribe más rápido? La gasolina es volátil. En Bolivia. La gasolina es volátil. ¿Sí o no? A ver, jueguen con fuego cerca de la gasolina. ¿Qué les pasa? El gas licuado, la garrafa, es volátil. ¿Sí? No dice, no. ¿Dónde dice? Bueno, esos ejemplos nos están diciendo que esos combustibles son volátiles. ¿Qué significa que sean volátiles? Que ante la menor presencia de una chispa se genera una flama pero fuerte, una explosión, lo que quiera. Entonces por eso le calificamos como volátil. Si eso lo llevamos al plano humano, ¿cómo sería una persona volátil? ¿O no puede ser una persona volátil? Claro, que hay ciertos detonantes que estamos hablando bien, viendo bien, y de pronto, no sé qué te ha pasado y me vienes a reír. Me gritas. ¿No? ¿Por qué? Porque no le había gustado que le diga choca, por decirlo. Entonces, de una estabilidad en cuanto a su carácter, se vuelve irreversible, se empieza a bloquear. Eso es el volátil. En el mercado de valores, los títulos valores también son volátiles. La diferencia es que obviamente no gritan, no elevan la voz, no riñen. ¿Qué es el volátil para el título valor? Es cambios bruscos en cuanto a su precio. Hay títulos valores que ni bien pasa algo en el contexto y se dispara en cuanto a su precio, o también se desploma
pero no siempre es para arriba, puede ser hacia abajo. Digamos, todo el mundo, utópicamente, estamos en paz. Musulmanes, judíos, todo el mundo nos amamos, nos queremos, no hay guerra. Pero de pronto se agarran entre China y los Estados Unidos, ¡brum! Empieza una guerra fatal. ¿Quién se va a disparar? ¿Qué tipo de empresas van a disparar sus acciones? Las empresas que fabrican armas. ¿Y por qué se va a disparar sus precios? Porque van a empezar a vender más. Y si van a vender más, van a tener más utilidad. Y si tienen más utilidad, ¿más qué? Dividendo. Entonces, obviamente, yo quisiera tener una acción para ganar esos dividendos. ¿Por qué? Porque es una industria que se está disparando en el mercado. Bueno, eso es lo que quiere medir la bendita beta. Quiere medir cuán volátil es un título o valor cuando pasa algo en el mercado donde se está cotizando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una RSI-M, ¿se acuerdan? La rentabilidad promedio del mercado. Pero en el mercado puede pasar muchas cosas, ¿no? Puede haber una tendencia hacia la alza, puede haber una tendencia bajista. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con el activo que yo tengo? ¿Cómo se comporta ante esos cambios que se están dando en el mercado? ¿Sube igual que el mercado? ¿O baja igual que el mercado? ¿O no le pasa nada? No le importa lo que suceda en el mercado, su cotización sigue siendo la misma. Esa respuesta ayuda a la identidad. ¿Okay? En los mercados de valores de países más desarrollados, como hay información estadística, nos dicen que la tendencia del valor que puede obtener beta está entre 0,5 y 2. Esos son los valores, esos intervalos nos están dando en qué valores se manejan normalmente las betas de las empresas. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar académicamente y vamos a poder asumir cualquier valor de beta y saber interpretarlo. ¿Cómo calculamos la beta? Con dos herramientas estadísticas que ustedes conocen bien. Deben hallar la covarianza. ¿Qué es la covarianza? ¿Quién googlea rápido? ¿Cuánto varía un activo con respecto a los? Eso es la desviación estándar. Bueno, algo para que se capaciten. La varianza no tiene interpretación. La que sí tiene es la desviación estándar. Solo que no podemos calcular de manera directa la desviación estándar y primero tenemos que calcular la varianza y después que tenemos la varianza sacamos la raíz cuadrada y sacamos la desviación estándar. Esa es la lógica que obviamente se supone que saben porque han visto estadísticas. Pero no voy a entrar con ustedes, con los muchachos de portafolio, sí hemos entrado a ese detalle porque hacemos varias cosas con esos parámetros. Bueno, entonces la covarianza nos mide el grado de relación que tienen dos variables. Nos dice, si tengo dos variables, ¿cómo se comportan las dos variables? De manera directa, es decir, uno sube, la otra sube, o de manera opuesta, una sube y la otra baja. O no se tienen ninguna relación, no existe ninguna correlación. Eso nos mide la covarianza. Pero covarianza en este caso ¿de qué? Nos dice cómo se comporta la rentabilidad del mercado con la rentabilidad del activo que ustedes están comprando. Hallan la covarianza y la dividen entre la varianza del mercado. Esa es la manera estadística como se calcula las B. Pero para alegría de ustedes no vamos a llegar a calcular betas. Va a ser más sencillito
la píldora que tienen que tragar. No se preocupen. Nos vamos a limitar a aplicar la fórmula y saber interpretarla bien. ¿De acuerdo? Vamos a interpretarla bien. ¿Qué? ¿Qué no? Porque esta teoría estamos grabando y no prestamos atención. Todo en la memoria, en el chip de 16 gigas. ¿Cómo? ¿Qué dices? 16. No, señor, respete la clase. Si quiere vender, venga al final o al principio, pero respete nuestra clase. Formado, pero usted lo guarda el respeto, ¿no? Ok. Vamos a hacer una línea que representa la recta real. Al medio que está. A este lado menos infinito y a este lado infinito. A la derecha. Signo. Más. Positivo. A la izquierda. Negativo. Negativo. El cero. Negativo. Positivo o negativo. No. Negro. El cero no tiene signo. Y vamos a decir, aquí está el 1, más allá estará el 2, que me importa, acá estará el menos 1, y acá estará el menos 2. Ahora vamos a aprender qué significa una beta igual a 0. ¿Qué significa una beta igual a 1? ¿Qué significa una beta igual a menos 1? Y entre el 0 y el 1, el infinito es 1. Entonces vamos a decir también qué significa una beta que está entre 1 y 0. Y acá también voy a tener una infinidad de números y vamos a decir también qué significa una beta que está entre menos 1 y 0. Y finalmente voy a tener todo este otro tramo que son las betas mayores que 1. Y a este otro lado vamos a tener otro tramo con betas menores a menos 1. Y con eso ya tenemos cubierto todos los posibles valores que podríamos tener en la beta real. ¿Verdad? Ahora, resulta que la beta la podemos interpretar con dos criterios. El primer criterio es fijarnos en el signo. Solo puedo tener dos signos, ¿no ves? Positivos y negativos. Nada más. Entonces, cuando la beta tenga signo positivo,
estaríamos hablando cualquier valor que esté a la derecha del cero. Cuando la beta tiene signo positivo, significa que el cambio que se da en el mercado y el cambio que se da en la rentabilidad del activo financiero van en el mismo sentido. Repito una vez más. Si el signo es positivo, significa que los cambios que se dan en la rentabilidad del mercado y los cambios que se van a dar en el activo que ustedes tienen en su poder, los dos cambios van en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir en el mismo sentido? Que si la rentabilidad baja, el activo financiero, ¿qué le va a pasar? También va a bajar. Si la rentabilidad sube, el activo financiero también va a bajar. Eso significa moverse en el mismo sentido. Es como la sombra. ¿Estamos? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que sea negativo. Si es negativo, estos mismos cambios que estamos hablando nos dicen que van en sentido opuesto. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven una beta que tiene el signo negativo, significa que el mercado y la rentabilidad del activo van a ir cada uno por su camino. Uno va a subir y el otro va a bajar. Si el mercado baja, el activo financiero sube. ¿Listo? Falta un escenario más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cero? Si es cero, ¿saben qué pasa? ¿Cuál era la fórmula? R sub J es igual a R sub F más beta por R sub M menos R sub F. Eso dice la fórmula, ¿ven? Listo. Si me preguntan, ¿qué pasa si la beta es cero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la beta es cero? ¿Cómo se mantiene igual? ¿Puede ser qué? ¿Qué resultó de cero? Ya pues, no tengan miedo. Es sentido común. No, pues señores, a ver, si esta beta es 0, si pongo 0 aquí multiplicado por R sub M menos R sub F, ¿qué da? 0. 0, ¿ven? Y entonces, ¿qué queda la fórmula? L sub J es igual a L sub F. ¿Qué viene a ser L sub F? La tasa libre de riesgo, el rendimiento libre de riesgo. Entonces, en pocas palabras, si la beta es 0, no tiene ninguna relación el mercado con el activo financiero. ¿Y qué va a ganar el activo financiero? Solo va a ganar la tasa libre de riesgo, nada más. Ok. Entonces, ya sabemos interpretar la beta por el lado de sí. Ahora tenemos que interpretar la beta por su dos. Ayer empezamos las clases virtuales. Ya
digo cambio proporcional, cambio más que proporcional, cambio menos que proporcional. ¿Sí entienden cuando hablan de esa manera? Vas a tener un cambio proporcional, vas a tener un cambio más que proporcional o menos que proporcional. ¿Qué les está diciendo? ¿Verdad? Sí, otra vez. Cuando les hablo se callan así siempre. Estamos detenidos. Proporción es 1 va a subir en 1, más que proporcional va a ser más que 1, entonces 2, 3. A mí me gusta siempre hablar de facilito porque creo que lo facilito queda algo. No siempre todo, porque al próximo semestre seguro se van a olvidar. Cuando el examen de grado peor. A ver, cuando les dicen que los cambios son proporcionales, en pocas palabras les están diciendo que los cambios son iguales. Entonces, cuando nos dicen cambio más que proporcional, significa que el cambio va a ser mayor. Y cuando me dicen cambio menos que proporcional, significa que el cambio va a ser menor. Estamos hablando en relación a otro. A ver, ¿cómo les estoy ligando? A ver, ¿cuánto mides? 1,50. Ya. Si con ella me pongo a caminar, ¿quién creen que tiene el tranco más largo? ¿Ella o yo? O sea, yo voy a dar un paso y ella va a dar probablemente 2 pasos. ¿Cómo son los cambios entonces de mi persona y ella? Yo hago un cambio, doy un paso y ella 2 pasos. Entonces, ¿cómo calificamos? Como proporcional, más que proporcional, menos que proporcional, más que proporcional. Si yo cambio en un solo paso y ella cambia en 2 pasos. ¿Entienden? Pero si ella tuviera las piernas largas, yo doy un paso y ella también da exactamente el mismo paso para lograr la misma distancia. ¿Qué tipo de cambio tendríamos? Yo doy un paso y ella también da el mismo paso y logramos la misma distancia. ¿Estamos? ¿Y cómo se ve el cambio menos que proporcional? Que yo dé un paso y ella dé medio paso. O sea, que tenga todavía las piernas tan largas o tenga zancos en ese caso. Entonces ella da un paso, yo tengo que dar 2 pasos para igualarle. Entonces mi cambio es menos que, su cambio de ella en relación a mí es menos que proporcional. Yo doy un paso, ella da medio paso para hacerlo posible. Entonces, así vamos a interpretar las leyes. ¿De acuerdo? Porque yo les digo proporcional, más que proporcional, menos que proporcional. ¿Listo? Ok. No se van a olvidar. Entonces, ¿en qué puntos los cambios son, o en qué valores de la beta los cambios son proporcionales? No les voy a llevar a la cárcel. Cuando la beta vale 1 y cuando la beta vale menos 1.
En esos dos valores los cambios vienen a ser Interesante. proporcionales. No quiero ver a tu hijo. ¿En qué intervalos los cambios son más que proporcionales? En los dos siguientes tramos. Cuando la beta vale más de 1, cuando la beta vale menos de 1. Me falta cambios menos que proporcionales. Nunca tuve la comparación. ¿Dónde se da? En los otros dos tramos principales. Cuando la beta está entre 0 y 1, y cuando la beta está entre menos 1 y 0. Con esto está barrido todo. ¿Y por qué no me importa beta igual a 0? Porque cuando beta igual a 0 significa que no me importa un pepino qué pasa con el mercado o el activo financiero. No tiene relación. Pueden mirar. Vamos a ver. Tú que te estás poniendo tu chamarra, 2.7, mi beta vale 2.7, interprétemela. ¿Qué? No la beta, los cambios. Ya, y ¿qué más? Dos criterios hemos explicado. Irían en el mismo sentido, porque es positivo, ¿no? Entonces estamos hablando 2.5, 2.7 una vez. Sentido su signo positivo, entonces van a ir en el mismo sentido. Y 2, ¿cómo va a ser el cambio? Más que proporcional. Menos 0.7. Sí. Mírame a mí. Okay. Sentidos opuestos, sentidos contrarios y los cambios serían menos que proporcionales. ¿Sí? Ahora nos traeremos ejemplos. Dice que el mercado en un momento está ganando 7% en promedio. El mercado en promedio hay una rentabilidad del 7%. Pero pasa algo para que este mercado suba su rentabilidad y suba 2.5%. En otras palabras, este vendría a ser su debe. La nueva rentabilidad del mercado, entonces diríamos, es igual al 9.5%. Ya. Aquí se está dando un cambio. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a mi activo financiero? Puede ser cualquiera. No sé si va a subir, no sé si va a bajar, no sé si se va a mantener, o no sé si no le hace media mundo. ¿Qué necesito saber? Necesito saber cuánto es la beta de mi activo financiero. Y me dicen que su beta es igual a 0.7. Pues la pregunta es, ¿cuánto
¿Cuánto es el cambio de la R sub J, que es nuestra rentabilidad del activo financiero? Interpretación. ¿Qué? Más fuerte, no se escucho. Empiezan a interpretar 0.5. Primer signo. Positivo. ¿Eso qué implica? Sentido. Va a ir en el mismo sentido. ¿Cuál sentido sería? Va a ir al alza. Si el mercado ha subido, el otro también va a subir. No porque sea divino, sino porque el signo estoy interpretando. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto va a subir? ¿Forma proporcional? ¿Más que proporcional? Menos que proporcional. Menos que proporcional. Porque el 0,7 está entre el rango de 0 y 1. Ahora, ¿cómo puedo calcular ese cambio? Bien sencillo. ¿Cuánto ha cambiado el mercado? 2.5. Multipliquen por la beta. ¿Cuánto? Es como si sacaran el 70% del 2.5. 1.75. Entonces, ¿qué va a pasar con la rentabilidad del activo financiero? Puede ser un bono, un pagaré, lo que usted la gana. El mercado está cambiando en 2.5% y al tener una beta de 0.7 me dice que se va a mover en el mismo sentido. Es decir, va a subir. ¿Cuánto va a subir? En forma menos que proporcional. Entonces, el mercado sube 2.5 y el otro sube en una proporción menor. Solo sube 1.75. ¿Sí? Vale. A ver esas cabecitas que dicen así. ¿Qué pasa si ustedes tienen una beta de menos 4 y el mercado ha experimentado, no un incremento, ha experimentado la rentabilidad del mercado, ha reflejado una baja del 3.8%, 3.8 puntos abajo. Y la beta es menos 4. ¿Cuál es el cambio que tiene la rentabilidad del activo? Primero dime, ¿sube o baja? Sube. ¿Por qué sube? Perfecto, entonces no voy a poner triángulo hacia abajo, sino voy a poner triángulo arriba. O sea, el delta hacia arriba, para decir que es un incremento. Ahora, ¿cómo va a ser el cambio? ¿Qué? ¿Más que qué? Más que proporcional. Entonces, ¿será 3.8 el cambio? ¿Será más de 3.8 o menos de 3.8? Más de 3.8. ¿Cuánto más? Lo único que hacemos, fíjense, multipliquen beta por el cambio. Pero los dos tienen signo negativo. Tomen en cuenta eso. Menos por menos da más. Y ahora sí, ¿cuánto es el resultado bruto? 15 puntos. 15. El signo es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que va a haber un incremento, aquí estoy diciendo que el incremento es del 15.2%. Si se olvidan y me dicen
dice, acá están hablando disparates que tienen una incompatibilidad. No puede haber un incremento y aquí haga un signo menos. ¿Lo ven? Por eso, no se olviden, la beta tiene signo menos y aquí la variación del mercado también ha sido la baja. Por eso también tiene signo menos. Entonces, cuando calculen la multiplicación, consideren. O sea, más allá del valor, 15.2, ¿qué estoy observando? Que el cambio ha sido más que proporcional. Este se ha movido apenas en el mercado de 3.8 y este se ha movido en 15.2. O sea, el cambio ha sido más que proporcional. Por supuesto, el signo ya me he dicho en qué sentido. En sentido okay. Beta igual a 1. La beta vale 1. Y el mercado dice que ha experimentado un incremento del 2.3%. Rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la rentabilidad del activo? Dime tú. Ya pues dime, está sacando fotos de tu salón. Ya debes saber. ¿Qué pasa con el activo? No es más dinero. Otro por aquí, a ver qué me dice. ¿Perdón? El cambio es proporcional. ¿El sentido? El mismo sentido, porque uno es positivo. Y positivo dice que van en el mismo sentido. Entonces, ¿cuánto va a cambiar la rentabilidad del activo financiero? ¿Cuánto? 2,3. En 2.3%. Va a tener el mismo cambio. Y el cambio de dos, ¿de cuánto? ¿Entendió? Sí. Sí. No, Para no repetir, estás haciendo campaña. vamos a realizar la primera columna. Van a tener Pero tal vez en un programa.
estamos invirtiendo en la bolsa. Hemos hecho una inversión comprando las acciones AAA, 400.000 de nueva fortuna hemos destinado a ese propósito. Para las acciones BBB, 750.000. En los bonos INTI, no les creo tanto, vamos a invertir solamente 320.000. Y pagaré 120.000. Total de mi inversión, 1.590.000. Y voy a dar sus becas. Beca de la acción AAA, 2.7. Beca de la acción BBB, menos 0.45. 1 INTI, 0.90. Y pagaré 5.3. Estos son sus becas. Y consultamos cuánto es la rentabilidad del mercado. Y el mercado me dice que en promedio está ganando 9.3%. Como somos buenos estudiando, decimos cuánto está ganando la tasa libre de riesgo. Me dice la tasa libre de riesgo está en 2.5%. Con esos valores procedan a calcular la rentabilidad de cada activo financiero con el modelo. Un par de minutos, lo voy a hacer todo. Calculen la rentabilidad de cada activo financiero con el modelo de Capelli, ¿no? Primero, no, RM, tasa libre de riesgo, ¿verdad? Ya. Es el 0.3. Con el RM es 0,30. Entonces es positivo. Por esto. ¿Cuánto es la rentabilidad para la acción AAA? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué tomamos en cuenta? Tasa libre de riesgo, 2.5. Después, más delta, 2.7. Después, por la tasa del mercado, 9.3, menos
2.50. Los porcentajes les debería dar 20.86%. ¿Sí? ¿Quién se perdió? ¿Estás? Bien, saca lo mismo. No se queden con la duda. Tienes que anclar estos dos. Ya. ¿Esta no es? Y estos dos últimos. ¿Cuánto da la relación triple B? 0,136. Menos 0,56. Estos son los valores que deberían estar. Sí. Ya, el lunes vino más que proporcional. ¿Queda claro de dónde estamos sacando? Ahora, sucede que la rentabilidad del mercado cambia o varía en 1.8%. Me están diciendo que la rentabilidad del mercado está variando en 1.8. ¿Qué debo entender? ¿Está subiendo o bajando? Subiendo. Está subiendo. ¿Y cómo se está subiendo? Por el sí. Si el mercado está subiendo en 1.8, ahora quiero saber cuáles son las nuevas rentabilidades de los activos. Hay dos maneras de responder eso. O sea, esta columna que dice que de su cuota, ahora tienen que calcular una nueva de su cuota producto de lo que está pasando en el mercado. En el mercado nos están diciendo que está subiendo en 1.8. ¿Cuáles son las nuevas rentabilidades? ¿Cuáles son las nuevas rentabilidades de la acción AAA? Opción 1. ¿Qué haría? Bueno, se debería calcular la nueva que de su M. ¿Cuánto es? 11,8. Sería 930 más 1.8%, ¿no ves? Sí. Y la nueva rentabilidad
del mercado sería 11.10. No me sacó 11.8. ¿Estamos de acuerdo? La nueva rentabilidad del mercado sería 11.8. Y con esa nueva rentabilidad lo que hago es aplicar otra vez la fórmula. Entonces diríamos, tasa libre de riesgo 250 más beta por la rentabilidad nueva del mercado 11.10 menos la tasa libre de riesgo 250. Esa sería la opción 1 para calcular la nueva rentabilidad que exigiríamos del activo financiero. Y con esa nueva rentabilidad del mercado, pues calculo la incidencia que tienen los dos. Esa es la opción 1. ¿Quién me puede decir cuál sería la opción 2? ¿Cómo más podemos calcular la nueva rentabilidad? ¿Se imaginan? Este señor se le ha iluminado y le dice, otra manera de calcular el mismo resultado es trabajar con una de solo con B. Porque ya sabemos lo que pasa con el valor de la beta, ¿no ven? Si es positivo, si es negativo, si el cambio es proporcional, si el cambio es menos proporcional, ya sabemos. Otra manera de calcular ese resultado es trabajando con la beta, ya no con toda la ecuación de la fórmula, solo con la beta. Y van a ver que nos da exactamente los bitas. Pero eso van a tener que aguantar el día.